El padre Callahan se sentó junto a nosotros y empezó a hablar en voz baja para no molestar al resto. Veréis, cuando era joven, y esto que os voy a contar es de antes de entrar en el seminario, el padre Martín, párroco de la iglesia de mi barrio, siempre trataba de llevarnos por el buen camino. En aquella época éramos unos verdaderos gamberros. Fumábamos, bebíamos, le robábamos al frutero, timábamos a las ancianas, vamos, de lo mejorcito del barrio. Paró un segundo y se atusó el bigote. Como iba diciendo, el padre Martín siempre nos sacaba las castañas del fuego. Era un buen hombre y continuamente defendía cuando nos metíamos en algún lío. Lo único que nos pedía a cambio era que le ayudáramos en el oficio de los domingos como monaguillos. Aun así nos daba algo de dinero por ayudarle. El dinero lo sacaba del cepillo de la mañana. La iglesia no necesita tanto dinero, nos decía. Ernesto buscó por sus bolsillos, sacó una bolsita con unos cuantos cigarrillos de liar ya hechos y nos ofreció. Yo cogí uno sin pensarlo demasiado y el padre Callahan, después de quedarse mirando la bolsita un buen rato, se aventuró a coger uno. —¿Qué diablos? —dijo—. A estas alturas del partido no creo que sea esto lo que me mate. Los tres nos reímos en voz baja. Aun así alguien soltó un ch, lo que hizo que nos entraran más ganas de reír. Disculpe las confianzas, padre —dijo Ernesto—, pero la historia que nos cuenta, ¿qué tiene que ver con la eternidad? ¿Es que es una historia muy larga? Nos volvimos a reír de nuevo y esta vez el ch sonó con mayor intensidad que antes. Tienes razón —continuó el padre Callahan—. Voy al grano. Ya sabéis que las personas mayores nos enrollamos más que una persiana a la hora de contar batallitas. Veréis, un domingo, tras el servicio, mis amigos y yo nos gastamos el dinero que nos había dado el padre Martín en cigarrillos, cervezas y unas cuantas revistas de esas que salen chicas ligeras de ropa. Por aquel entonces teníamos un amigo que trabajaba en un 7-Eleven y a cambio de una propina nos vendía todo lo que quisiéramos. Paró un segundo para dar una buena calada a su cigarrillo y continuó. Nos fuimos con nuestra recién adquirida mercancía detrás de la parroquia, donde había un callejón con unas escaleras, de esas de hierro que están clavadas en la pared, que daban a un tejado. Subimos y Peter sacó del bolsillo su ya gastada baraja de cartas de chicas en topless y empezamos nuestra particular timba de póker de los domingos. Era el mejor momento de la semana. Amigos, cervezas, cigarrillos, algunos desnudos en revistas para adultos y juventud. No necesitábamos nada más. Estuvimos más de una hora jugando y en mitad de una mano sumamente emocionante, Peter apuró de un trago su cerveza y en lugar de tirarla al suelo como siempre hacía, esta vez la lanzó por los aires por encima de su cabeza. La lata cayó más allá del tejado e impactó en la cara de una mujer que paseaba por la acera empujando un carrito de bebé. Aunque la lata estaba vacía, el impacto desde esa altura provocó que la mujer tropezara y perdiera el equilibrio, cayendo ella y el cochecito en mitad de la calzada. Oímos un fuerte frenazo y un golpe, y a continuación unos gritos. Al asomarnos para ver qué había pasado, alguien empezó a gritar: «¡Ahí, en el tejado! ¡Han sido esos chicos!». Había una mujer tirada en el suelo, inmóvil, y un cochecito de bebé volcado en el suelo. El padre Callahan se quedó unos segundos mirando al suelo y sin decir nada. No sabría decir cuándo, pero durante el transcurso de la historia, Misty se acercó y se sentó a mi lado. —¿Te estás fumando mi cigarrillo? —pregunté, fingiendo estar molesto. —Toma, tonto, solo le he dado una calada. Misty me besó en la mejilla y puso una mano sobre la rodilla de Ernesto. —Por favor, continúe —dijo ella. —Ah, sí, claro —pronunció sacudiendo la cabeza como si estuviera aturdido—.
Como iba diciendo, mi amigo Peter, sin ninguna mala intención, lanzó la lata de cerveza y provocó aquel gravísimo accidente. Nuestro primer impulso fue salir corriendo, pero afortunadamente no lo hicimos. Eso nos hubiera costado caro, pues se había formado una muchedumbre justo bajo en el callejón y seguro que nos hubieran dado una buena paliza si hubiéramos tratado de escapar. Al poco rato llegaron una ambulancia y la policía, que no tardó en subir a buscarnos. Sin hacer preguntas, nos llevaron a los 4 a la comisaría. Desde luego, eso no fue lo peor. Sabíamos que nuestros padres nos darían una buena paliza al llegar a casa, sobre todo a Peter. Tuvimos suerte de que el padre Martín hablara también de nosotros durante el juicio, y desde luego nos favoreció que ni la mujer ni el bebé murieran en aquel accidente. Aun así, el juez se mostró duro con los 4. Brad, Jason y yo fuimos acusados de tentativa de hurto. Resultó ridículo, pero el juez no dejaría que ninguno de nosotros nos fuéramos de rositas, así que se sacaron de la manga el motivo por el que estábamos allí: robar palomas del palomar. Por eso nos cayeron unas cuantas horas de servicios sociales bajo la supervisión del padre Martín. Por desgracia, Peter no tuvo tanta suerte como nosotros, puesto que había sido el que provocó el accidente. Lo condenaron a 12 meses en el reformatorio estatal. Usted ha provocado un accidente gravísimo por el cual mi moral, pese a las buenas palabras del padre Martín, me obliga a ser severo en mi sentencia, tal y como severos han sido sus hechos, dijo el juez. Antes de que se lo llevaran, nos permitieron estar un rato con él. Peter no dejó de llorar. Dijo que un año en el reformatorio era toda una eternidad y que no podría soportarlo. ¿Y por ese comentario viene toda esta historia?, preguntó Ernesto, incrédulo y algo desilusionado. Con todo el respeto, padre, pero ¿y la moraleja? Rió el padre Callahan. Déjame acabar, hijo. Tal vez se me ha ido un poco de las manos toda esta historia, pero ten en cuenta que lo importante de una buena historia es siempre el final. Pero antes de seguir, pásame otro de esos cigarrillos. Anda, hijo. Ernesto le pasó la bolsita y luego el padre nos ofreció a nosotros. Misty lo rechazó y yo casi protesté al respecto. Sabía que luego se fumaría el mío, pero no dije nada y solo la besé en la frente. 12 meses en el reformatorio es toda una eternidad, dijo Peter. Continuó explicando el padre Callahan. En ese momento el padre Martín se sentó frente a nosotros 4 y nos preguntó si realmente sabíamos qué era la eternidad, a lo que todos contestamos que era mucho tiempo. Entonces él se puso a reír. Hijos míos, para que os hagáis una idea real de lo que es la eternidad, os voy a poner en situación, dijo el padre Martín. Quiero que penséis en un insecto muy pequeño, por ejemplo, una hormiga, y ahora quiero que os imaginéis a esa hormiga dando vueltas y vueltas y más vueltas alrededor del mundo hasta que finalmente consigue partirlo en 2. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaría en partir la Tierra por la mitad? Una eternidad, contestamos los 4. Ahora, mi pequeño Peter, ¿sigues pensando que 12 meses es una eternidad o te consideras más afortunado que nuestra pobre hormiga? Peter no contestó, tan solo le abrazó. Ernesto tenía el cigarrillo en la boca, casi consumido por completo y con la ceniza a punto del colapso. Por un instante pensé que iba a soltar un taco o algo peor. Ahora te pregunto a ti, Ernesto, pronunció el padre Callahan, ¿crees que llevamos una eternidad en este barco? Con sinceridad, padre, respondió Ernesto, no sé si llevaremos mucho tiempo en este barco, pero sin duda ha conseguido que por un momento me olvide por completo de todo lo que pasa en él. Continuó con un gran bostezo. Y gracias a usted ahora tengo muchísimo sueño. No se lo tome a mal, por favor. No te preocupes, hijo, no me lo tomo mal. Misty, el padre Callahan y yo nos levantamos y nos fuimos a descansar. Padre, una pregunta antes de irnos a dormir, dijo Misty. ¿Qué tal le fue a Peter?
Murió en el reformatorio. Los llantos del bebé me despertaron en mitad de la noche. Las luces del gimnasio se apagaban automáticamente a las 11 de la noche, por lo que apenas sí veía las sombras de los demás con la tenue iluminación que me proporcionaba la luz de emergencia situada sobre la puerta. Todos seguían durmiendo esparcidos por el suelo del gimnasio. Verlos ahí tirados me producía una sensación extraña, un perturbador déjà vu que invadía mi mente, con imágenes horribles, como si de un suicidio en masa a lo Johnstone estuviera ocurriendo en aquel preciso instante frente a mí, con un único superviviente, el bebé. El hecho de que nadie más se hubiera despertado fue lo que me puso los pelos de punta de la nuca y en un leve aliento de muerte recorrió mi espalda. Grité. ¿Es que nadie más oye al bebé? No hubo respuesta. Nadie se movió. Nadie contestó. Me acerqué a Misty, que seguía durmiendo, y la zarandeé, suave al principio y un poco más fuerte a continuación, pero no se despertó. Vi la silueta de Ernesto, que estaba sentado en la silla de ruedas, y fui corriendo hacia él. ¿Qué demonios está pasando? Pregunté, pero Ernesto no contestó. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba perdida en algún punto del suelo. Al tocarle el hombro, Ernesto se desplomó de su silla y al caer su cabeza rodó a más de 2 metros de él. Me aparté hacia atrás de un salto y grité. Al retroceder, tropecé y caí de culo sobre algo blando, caliente y húmedo. Fue como aterrizar sobre la bañera de un bebé llena de espaguetis con albóndigas. Cuando miré mis manos y vi que estaban enfundadas en un par de guantes rojos, bajé la vista y grité como nunca antes había gritado. Estaba sentado sobre la barriga de Jack. Más bien dentro de la barriga de Jack, un enorme cráter, un retrete dantesco. Eso se había convertido Jack, y yo sentado ahí como el relleno de un bollo. Me puse en pie y corrí hacia la puerta del gimnasio. Estaba cerrada. ¿Pero qué está pasando? Grité. Esa puerta nunca había tenido cerrojo. No podía cerrarse con llave. Pero ¿por qué diablos no se abría? El bebé volvió a llorar de nuevo, pero esta vez en un lugar de un llanto parecía un gemido. Me volví y vi la silueta de una niña. Era la pequeña Sissy. Estaba arrodillada junto a Alice y me pareció ver cómo cogía al bebé. Dice que tiene hambre, dijo Sissy, acercando el oído a la niña. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, no puedo darte eso, pequeña. El bebé gimió con más fuerza. ¿Qué ocurre, Sissy? Pregunté. ¿Por qué está llorando así? Ya te lo he dicho. Tiene hambre. ¿Y por qué no despertas a su madre? Tal vez ella pueda darle leche. ¿Leche? Preguntó la pequeña Sissy en tono extraño. Ella no quiere leche. El bebé rodeó con sus bracitos el cuello de la pequeña Sissy y de un mordisco le arrancó un pedazo importante de carne. Un chorro de sangre salió a presión, salpicándome los ojos. Me di la vuelta y salí corriendo de nuevo hacia la puerta, dejando atrás los gritos de la pequeña Sissy. La puerta seguía sin poder abrirse. Poco a poco los gritos de la niña se fueron apagando, hasta que de repente empezó a sonar una risita nerviosa. De pronto cesó. No tendrás un pitillo, ¿verdad, colega? Me quedé totalmente paralizado, incapaz de reaccionar. Colega, venga, contesta, no me hagas perder la cabeza. Una docena de risotadas llegaron del gimnasio reverberando por todas las paredes de cristal como el coro de un sanatorio mental. Le estás haciendo esperar una eternidad, hijo mío. ¿Sabes lo que es la eternidad? ¿Verdad que sí? Me di la vuelta muy despacio y ahí estaban todos. Habían despertado. Todos lo habían hecho. Ya me has cabreado, colega, dijo la cabeza de Ernesto, que ahora descansaba sobre las manos de Jack. Vamos, grandullón, a por él.
Jack guardó la cabeza de Ernesto en el gran agujero que había en su abdomen y corrió hacia mí. Me agarró el cuello con su enorme mano y me levantó un palmo del suelo, tal y como hizo el día en que nos conocimos. La cabeza de Ernesto descansaba en el centro de la panza de Jack, lanzando bocados al aire muy cerca de mi polla, y por un momento me preocupé más por la integridad de mi miembro que de mi cuello. Se me empezó a nublar la vista y docenas de destellos se arremolinaron frente a mí. De esta no salgo, pensé. Ash, será mejor que despiertes, colega. Era la voz de Ernesto saliendo del walkie, que volvía a llevar en el cinturón. Intenté abrir los ojos, pero no pude. Ash, despierta, despierta. Lo intenté de nuevo, y por fin un ojo me obedeció. Bien, parece que el walkie dejó de emitir. Jack estaba sobre mí y Ernesto tenía la boca abierta en una mueca de asombro. ¿Estás bien, colega?, preguntó Ernesto, muy alterado, pero con la cabeza sobre los hombros. No podíamos despertarte. Miré la barriga de Jack. Tenemos un grave problema, colega, dijo Ernesto con voz temblorosa. ¿Qué pasa?, pregunté con los ojos aún medio cerrados. Ya están aquí. Quiero decir, en el restaurante. Han conseguido entrar en el restaurante. Tardé unos segundos en recuperar del todo el sentido de la realidad y enseguida descubrí que había despertado de la más terrorífica de mis pesadillas para ir a parar en otra. Corrí hasta la puerta del gimnasio, iluminada tenuemente por la luz de emergencia. Antes de tratar de abrirla, me volteé con lentitud, solo para calmar las reminiscencias de aquel momento. El bebé estaba llorando, pero todos estaban despiertos y apiñados en un rincón del gimnasio. Será mejor que os quedéis todos juntos aquí, dije antes de abrir la puerta. Vamos, Jack. Bajamos corriendo las escaleras que daban al spa. Al llegar al pasillo me percaté de que tan solo las luces de emergencia estaban funcionando. Al final del pasillo vi a John y Bill forcejeando junto a la puerta del restaurante. Corrí hacia ellos y al llegar me dispuse a golpear a Bill con la aceta. No lo vi venir. Terry salió de la nada y me detuvo. «¿Qué coño estás haciendo?», grité. «No, Ash, no es lo que piensas», dijo Terry sin soltarme los brazos. «John, díselo». «Traed el candelabro», gritó John. «¡Ya!». No entendía nada, pero una vez estuve más cerca vi que no estaban forcejeando entre ellos, sino que ambos trataban de contener a los muertos para que no abrieran las puertas del restaurante. Terry corrió y trató de pasar el candelabro entre los tiradores de las puertas abatibles. Las fuerzas que hacían Bill y John no eran suficientes para contrarrestar el empuje de los no muertos, por lo que los tiradores no estaban alineados, y Terry no pudo encajar el candelabro a través de ellos. Las puertas se abrieron un poco más y uno de aquellos engendros pasó un brazo entre las dos puertas. Ya corrió para ayudarles a sujetar la puerta, pero antes de que pudiera llegar, aquel brazo furtivo alcanzó la cabeza de John y unos dedos con uñas como dientes arrancaron de cuajo su oreja. Sangre a presión roció la cara de Bill y tras un grito de dolor, John cayó al suelo levantándose ambas manos al lado de la cabeza donde antes tenía una oreja. En ese momento Jack embistió con todo su peso contra las puertas, cerrándolas completamente. Se escuchó el crujido del hueso al romperse y el brazo de aquella mujer quedó colgando todavía más inerte. «Ahora, Terry, el candelabro», ordenó Bill. Esta vez sí lo consiguió. Los muertos golpeaban las puertas y a través del ojo de buey veíamos sus caras estrellándose contra los gruesos cristales tintados de sangre. «¿Qué coño ha pasado?», pregunté, amenazando con la aceta a Bill. Tranquilo, tío», dijo Bill con las manos en alto. «Yo no he tenido nada que ver con esto». Jack puso en pie a John, que ya no gritaba, pero que emitía un gruñido de pura rabia. Miré a Terry tratando de obtener alguna respuesta. «Es cierto», dijo Terry. «Esta vez Bill no ha tenido nada que ver». «¿Qué es lo que ha pasado?»,
Volví a preguntar algo más calmado. La luz, dijo Terry. Se ha ido la luz. Estábamos John y yo haciendo guardia cuando las luces empezaron a parpadear. Primero se pararon las neveras y al momento todas las luces. Entonces oímos un golpe en el piso de abajo y en cuestión de segundos el restaurante se llenó de muertos. ¿Ves, cabrón? Recriminó Bill enfurecido. No he tenido nada que ver. Pero vosotros, hijos de puta, habéis matado a Tom. Miré a Terry. No pudimos hacer nada, explicó. Pasó todo muy deprisa. Bill y Tom estaban esposados entre ellos a un radiador cerca de la puerta y no pudimos liberarlos a tiempo. Sí, eso es, cabrones, continuó Bill. Cuando empezaron a zamparse a Tom, yo estaba esposado a él. Tuve que partirle la muñeca y cortarle la mano mientras aún estaba vivo y siendo devorado. Pobre cabrón desgraciado. Al menos, Terry, tuviste la decencia de pasarme un cuchillo, pero no creas que por eso dejas de ser un hijo de puta traidor. Te faltaron pelotas para cortarle tú mismo la mano, puto maricón. Te lo dije, te dije que esto iba a pasar. Idiotas. Me fijé entonces en su muñeca. Llevaba colgando unas esposas. En el extremo vacío podían verse aún jirones de piel y sangre. Eso es mentira, maldito embustero, dijo Terry. Vi cómo le cortaste la mano antes de que los muertos se os acercasen. Te pasé el cuchillo, es cierto, pero para que te pudieras defender. No dudaste un segundo en cortarle la mano a Tom, sucia rata cobarde. El número de muertos seguía aumentando por momentos e iban agolpándose tras las puertas, ejerciendo más y más fuerza a cada embestida. Estas puertas no aguantarán mucho más, se lamentó John, que no dejaba de sangrar. Debemos de salir de aquí lo más rápido posible. Jack agarró a John por debajo del brazo y empezamos a andar. A mitad de camino, entre el restaurante y el spa, un fuerte golpe sonó detrás de nosotros. Las puertas se habían colapsado. Oímos cómo los pasos de los muertos se aceleraban y sus tenues sombras se proyectaban en las paredes del pasillo. Poco a poco iban ganando terreno y ya casi los teníamos encima. «¡Ya están aquí!», gritó Bill. «¡Apartaos!». Bill se abrió paso entre Jack y John y, asestándole un golpe en la rodilla, derribó a Terry, que cayó al suelo. «Bill, espera», gritó Terry sujetándose la pierna. «¡Hijo de puta!». «Lo siento, tío», dijo Bill. «O mueres tú o muero yo». Chicos, chicas, qué asco me da el Bill este, te lo juro, ¿eh? Y pensar que en la vida real hay gente así. ¡Qué asco! Bah. Sigo. Bill siguió corriendo y salió por la puerta lateral que daba a la cubierta superior. Teníamos a los muertos encima y Terry seguía tirado en el suelo. Me giré y asesté unos cuantos golpes, pero era imposible contenerlos. «Jack, coge a Terry», grité. Ya estaba cargando prácticamente con John, por lo que ayudar a levantarse a Terry le resultaba algo complicado. «Vamos», dijo Jack, «dame la mano, amigo». «No puedo levantarme», gritó Terry. John apenas podía sostenerse en pie, por lo que Jack lo cogió en volandas y se lo cargó al hombro como si fuera un saco de patatas. Luego se agachó y se llevó del mismo modo a Terry, que cargó en el otro hombro. «¡Corre, Ash!». Con los muertos pisándonos los talones, entramos en el spa y empujé el mostrador contra la puerta a modo de barricada. Eso apenas nos daría unos segundos. Subimos las escaleras que daban al gimnasio y al entrar cerramos la puerta. «¡Rápido! ¡Hay que bloquearla!», ordené. Pusimos una máquina press banca frente a la puerta y montamos una barra con más de 200 kilos sobre ella, además de rellenar cualquier hueco con discos y pesas rusas. Estaba claro que por ahí no iban a pasar nada ni nadie, pero ese no era nuestro verdadero problema. «¡Dios santo!», gritó Margaret. «¡Está atrapado!». Margaret estaba con la frente clavada en la pared del cristal y con la mirada puesta en la cubierta superior. Corrimos todos hacia donde ella se encontraba.
Un cielo despejado y una luna casi llena nos permitió ver con suficiente claridad lo que estaba ocurriendo en la cubierta superior, en la zona del Garden Show. Algo había cambiado. Ahí seguía la falsa locomotora y más atrás el helicóptero accidentado, pero el gran número de muertos era algo completamente inusual. Los habían a cientos, deambulaban sin un aparente rumbo fijo, a excepción de los que se arremolinaban alrededor del helicóptero. Bill cometió un terrible error al escoger la puerta equivocada. Aun así, no sé cómo consiguió llegar tan lejos, pero ahí estaba, encaramado sobre los restos del helicóptero, iba esquivando las manos que trataban de atraparlo. «Tenemos que ayudarle», dijo Alice sin dejar de mecer a su bebé. «No aguantará mucho más». «Ni hablar», sentenció John, justo antes de desplomarse. Había perdido mucha sangre y su rostro, incluso en aquella oscuridad, se veía blanquecino. «¡Le han cogido!», gritó Margaret. Bill estaba tumbado sobre el lateral del helicóptero, tratando de sujetarse al portón del aparato. Un muerto mucho más alto que los demás consiguió agarrarle del pie y tiró de él con demasiada fuerza. Cuando tuvo su pantorrilla lo suficientemente cerca, le clavó los dientes arrancándole un buen pedazo de carne y pantalón. El dolor hizo que se soltara y el muerto le arrastró hacia el suelo. El festín duró lo que dura un cubito de hielo en una sartén caliente. Que se fastidie el tal Bill, por sinvergüenza y por mala persona. Sigo. ¿De dónde coño han salido tantos?, pregunté. Un fuerte golpe nos sorprendió a todos. Eran los no muertos que ya habían llegado hasta la puerta del gimnasio. La puerta estaba completamente bloqueada, pero tampoco iba a resistir para siempre. Ni tampoco nosotros duraríamos mucho ahí, sin agua, sin comida, sin nada. Aquello era una ratonera y estábamos atrapados. «La electricidad», dijo Jack. «¿Qué?», pregunté. «Ha sido por la electricidad», continuó. «Bueno, más bien por falta de ella. Los generadores se han quedado sin diésel y no tenemos suministro eléctrico». «¿Y qué quieres decir con eso?», pregunté de nuevo. «Has preguntado que de dónde han salido tantos. Pues ha sido por la falta de suministro eléctrico. Muchas de las puertas de este barco, sobre todo las de emergencia, se mantienen cerradas con un sistema de imanes, por electromagnetismo. Eso hace que el barco esté dividido en infinidad de pequeñas secciones que está claro que esos muertos eran incapaces de abrir. Al no haber suministro eléctrico, esos imanes dejan de funcionar. Por eso cientos de puertas se han abierto en todo el barco. De ahí que de repente hayan aparecido en masa». «¿Y ahora qué cojones vamos a hacer?», preguntó Mike. «Estamos atrapados, ¿no? Y por lo visto el Capitán América no parece que se vaya a despertar para solucionarnos la papeleta. Y para colmo, ahora tenemos 2 lisiados en lugar de 1. Ese gilipollas tenía razón. Tener a John inconsciente no era lo mejor que podía pasarnos en aquel momento, y con Terry, que apenas podía mantenerse en pie, nuestras opciones se iban reduciendo. De todos modos, no había ningún lugar del barco que fuese seguro, y frente a eso nada podría hacerse. «Mami, hay una luz», dijo Sissy, señalando con el dedo índice hacia la proa del barco. «¿Qué dices, cielo?», preguntó su madre. «¿Una luz ahí?». Jack, que se encontraba cerca del ventanal de proa, se acercó y pegó su frente en el cristal, dejando una marca. «No veo nada, pequeña», dijo. «¿Estás segura?». La pequeña Sissy protestó ante la desconfianza de Jack y frunció los labios en señal de enfado. Otro golpe, pero esta vez mucho más fuerte que el anterior, hizo que la puerta se quejara. Los discos que estaban montados en la barra temblaron y supimos en aquel mismo instante que la puerta no aguantaría demasiado más. No quería imaginar el número de no muertos que habría tras ella. «Hay que salir de aquí, ya», grité. Levanté la zeta y golpeé el ventanal de proa con todas mis fuerzas. El primer golpe solo agrietó un poco aquel cristal reforzado y al cuarto ya me fallaron las fuerzas. «Déjame probar».
dijo Jack. 2 golpes del grandullón bastaron para que el ventanal se hiciera añicos. El gimnasio estaba sobre el restaurante y aquella ventana daba al tejado de cristal del comedor panorámico. Salí por el gran agujero de la ventana y comprobé que aquel techo de cristal aguantara. El grueso cristal estaba dividido en grandes placas de unos 2 metros cuadrados. Parecía tan resistentes como el ventanal que Jack acababa de romper, así que no habría problema en caminar sobre él. Otra embestida brutal de aquellos engendros rajó la puerta de arriba abajo. «¡Vamos!», grité. «¡No tenemos tiempo!». Ayudé a Misty a pasar el tejado del comedor y luego le pasé la pequeña Sissy, que empezó a llorar al ver que bajo sus pies una veintena de aquellos muertos que habían invadido el restaurante se agolpaban alzando sus brazos hacia el cielo justo bajo nuestros pies. «Tranquila, pequeña», dijo Misty. Ayudé a su madre y la pequeña se abrazó a ella con desesperación. Tras pasar Francesca y Giovanni, me preocupó un poco el peso de todos sobre aquel cristal y les pedí que se dispersaran lo máximo posible unos de otros y que se pusieran como mucho 3 personas por cada pieza de cristal. Ya habían pasado todos menos Ernesto, Jack, John, que seguía inconsciente, y yo. La siguiente embestida rompió la puerta y un gran número de brazos y cabezas se asomaron por ella. El tumulto hizo que se creara un tapón de miembros. Aun así, uno consiguió colarse. «¡Sácalos, Jack!», grité. Jack sacó a John, que seguía inconsciente, y se lo pasó con cuidado a Terry, que apenas pudo sujetarlo, pues estaba a la pata coja y con los brazos extendidos. Cuando el no muerto se me abalanzó, apenas pude rozarle con la zeta y chocó contra mí con tal fuerza que acabó derribándome. Jack estaba junto al ventanal reventado con Ernesto en brazos, a punto de bajarlo, cuando la zeta, que salió despedida hacia atrás debido a la embestida del no muerto, le golpeó el tobillo. Tanto él como Ernesto cayeron a plomo sobre el tejado de cristal del restaurante. La zeta cayó tras ellos y casi aterrizó sobre la cabeza a Jack. El muerto se puso en pie y volvió al ataque, pero no vino a por mí, sino que fue directo al ventanal. Cuando vi sus intenciones, salté a por él y conseguí derribarlo. Le golpeé varias veces con el codo, y pese a que la chupa me brindaba cierta protección en aquella zona, no quitaba que a cada impacto sintiera una punzada de dolor. Otra embestida. La puerta del gimnasio saltó en pedazos y los muertos entraron como una estampida de diablos. No había forma de detenerlos y tampoco forma de escapar. Los tenía prácticamente encima. «¡Corre, Ash!», gritó Jack. «¡Corre y salta!». Miré hacia el ventanal y vi la zeta elevarse por encima de la cabeza del gigantón y entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Me puse en pie y corrí hacia el ventanal. La zeta volvía a elevarse. Al llegar al borde salté con todas mis fuerzas. Bajo mis pies la zeta golpeaba de nuevo la placa de grueso cristal, haciéndolo añicos al fin. No calculé bien el impulso y apenas pude saltar los 2 metros del tejado que Jack acababa de desintegrar. Mi torso impactó contra el tejado, pero mis piernas quedaron colgando. Sentía cómo me rozaban las piernas al caer los muertos tras de mí. Fui incapaz de subir yo solo al tejado. El golpe en el pecho me había dejado sin respiración y a punto estuve de caer al restaurante. Terry me sujetó por los brazos y no sin esfuerzo consiguió subirme. Una vez a salvo me di la vuelta y miré el ventanal que daba al gimnasio. Los muertos salían en tropel, cayendo uno detrás de otro por el agujero que Jack acababa de hacer en el tejado. Eran como una manada de lemmings cayendo sin ninguna posibilidad de salvarse. Una estampa macabra. Los muertos caían del gimnasio al restaurante y del restaurante regresaban al gimnasio y volvían a caer. Y ahí estábamos nosotros, una panda de turistas curiosos rodeando la primera fuente de no muertos de toda la historia. Una vez pasado el estupor de aquella escena, Misty nos devolvió a la realidad. «¿Y ahora qué?», dijo.
Y ahora vamos tejado abajo, dijo Terry. Al final de este tejado hay una pequeña caída de no más de 2 metros que va a parar a una pequeña cubierta que se encuentra justo encima del puente de mando. Es una cubierta privada a la cual uno solo puede acceder a través de una puerta con cierre manual de escotilla. Siempre permanece cerrada, por lo que dudo mucho que haya algún peligro. No era una mala idea, ni buena tampoco, solo era una opción, de hecho la única opción que teníamos en aquel momento.